Profe, disculpe, yo tenía una duda con respecto a lo de la entrega de la infografía, porque en el documento decía que estaba para hoy, pero cuando le iba a subir, dije, usted me di cuenta que el tiempo estaba hasta ayer a Ah, medianoche. es un error de fecha de mi parte. Dame un toquecito y yo lo cambio. Ok, gracias, profe. La infografía es para hoy. Análisis de producto 1. Descripción de las técnicas, aquí está. Esto es inventario de categorías, aquí está. En el segundo y cambio de una vez el problema de la fecha. Listo. Ya está arreglado el asunto de la fecha, ya les voy a compartir pantalla entonces con la técnica de, ¿cómo se llama? Inventario de categorías. Perfecto, ¿ya lo pueden ver? Sí, profe. Bien. Vean, vamos a ver, ¿recuerdan qué es cuál es el resultado que tenemos con los ejes semánticos, con la tarea anterior? ¿Qué estábamos buscando? Era como definir o sea, como los principios que iba a tener nuestro edificio, o sea, como lo que quería comunicar. Exactamente, lo que quiere comunicar, lo cual implica entonces que lo que estamos buscando son los significados. ¿Por qué motivo lo hicimos de esta manera? ¿Tienen noción del por qué hicimos esa técnica específicamente? ¿En qué nos ayuda? Se vale batear, chicos, no hay problema. Tal vez como para reconocer como la semántica de cada edificio, digamos, de elementario. ¿Sí? Ajá, muy bien. ¿Y por qué no incluimos una diversidad de edificios, digamos, diferentes? ¿Por qué solo incluimos aquellos que tenían que ver con, ¿cómo se llama? Con ser la sede de un órgano parlamentario. ¿Por qué no metimos un mall? Porque sus finalidades son diferentes. Exacto. Y como lo dijiste vos, como sus finalidades son diferentes, emiten significados diferentes. ¿Ok? Entonces, por este motivo, nosotros limitamos nuestra búsqueda a edificios que son análogos, no idénticos, porque no van a existir, ¿cómo se llama? Casas presidenciales en todos los países, se llaman diferente. ¿Ok? Y también podrían tener matices diferentes en cuanto a las funciones. Cada país, a través de su constitución política, pues indica la división de poderes que existe e indica las potestades de cada poder. Sin embargo, normalmente hay un poder de la República que se encarga precisamente de la dirección, que es lo correspondiente al poder ejecutivo. Entonces buscamos aquellos edificios que alberguen, digamos, instituciones que tienen que ver con algún grado de administración pública. Eso hace o eso nos asegura que ese conjunto de edificios transmiten significados que son similares y que emiten el mensaje de nosotros somos un edificio de una institución pública, que es precisamente lo que estamos buscando, por eso lo hicimos de esta manera. Ahora, los ordenamos con los ejes semánticos sencillamente para que la muestra fuera más homogénea y mucho más fácil de ubicar los significados. Seleccionamos un cuadrante, en este caso a conveniencia, el que a ustedes más les pareciera para su proyecto,
en función del atractivo que tuviera para ustedes y de su intencionalidad de diseño. Ahora, en ese cuadrante lo que hicimos fue buscar significados. Entonces ya tenemos claro cuáles son los significados que debe emitir o que puede emitir un edificio que está destinado a ser la sede de un poder de la República. Lo que sigue ahora es averiguar cómo eso se emite. Me explico, ya sabemos cuáles son los significados, pero si en este momento yo les pongo a diseñar un edificio que tenga, o una propuesta de diseño, con base en su frase semántica, ¿tendrían claridad de cómo hacerlo? ¿Sí o no? Aún no, profe. Muy probablemente, a pesar de que uno tiene claro que el edificio tiene que transmitir algo, por decir cualquier frase semántica, podría ser como poder y sofisticación, por decirles algo, de pues ya llevar esas dos frases o esas dos palabras como frase semántica a una propuesta de diseño, todavía hay una brecha muy grande, es decir, todavía no, uno no sabe cómo hacerlo, sabe cuáles son los significados, pero ahora sigue más bien decodificar cuáles son los elementos compositivos que nos ayudan a transmitir esos mensajes. Según lo que vimos en la clase de estética artificial, entonces, pues existe una capacidad de los objetos de comunicar. Es decir, nosotros percibimos a los objetos, vemos al objeto y el objeto transmite un mensaje. Si vemos un objeto como este mouse en específico, pues además de ser un mouse, transmite el mensaje de que es un mouse para gamer, porque su forma tiene la forma típica de los mouse que están orientados a ese segmento de mercado. Si vemos un control remoto como entonces va a emitir un mensaje de simplicidad que está clarísimo, porque existen otras generaciones de controles remotos en donde hay una gran cantidad de botones que hacen sentir que la cosa es imposible de operar o que tiene muchísimas funciones. Y ahora tiene una tendencia, digamos, más moderna a hacer que todo sea mucho más simple. Ahora, entonces, podríamos hablar de simplicidad. ¿Qué sigue después de eso? De pues empezar a entender cómo se construye ese mensaje. Ahora, tenemos aquí dos retos. El primero, definir cómo se transmite el mensaje soy un edificio público solamente. ¿Ok? Eso es lo que se llama la apariencia esperable. ¿Ok? Y el segundo reto, después de que definimos compositivamente cómo se construye ese edificio, cómo se construye ese significado de soy un edificio público de gobierno, el segundo es averiguar cómo se construye la frase semántica propiamente, es decir, cómo el edificio dice que es elegante, o cómo el edificio dice que es sofisticado, o cómo el edificio dice que es poderoso, o cómo el edificio dice que es, ¿cómo se llama? Neutro. ¿Okay? Dependiendo de las frases semánticas que ustedes hubieran ubicado. Para lograr encontrar las características que transmiten el primer mensaje, es decir, soy un edificio público de gobierno, se utiliza la técnica de inventario de categorías. Y para averiguar en dónde reside o cómo se emite el mensaje de la frase semántica, se utiliza otra técnica que se llama los mínimos comunes. La que vamos a trabajar esta vez en la tarea de la próxima semana es el inventario de categorías. Estas dos técnicas forman parte de algo que vamos a llamar el análisis sintáctico. La sintaxis lo que estudia es la estructura que gobierna los signos símbolos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que estamos averiguando es como el ADN de cómo se genera desde el punto de vista de la composición el mensaje que emite el edificio. ¿Van comprendiendo, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Levanten la mano si van entendiendo. Ok, tenemos un porcentaje como de mitad y mitad, entonces voy a aclarar esto. Vamos a ver, utilizando un dibujo. Permítanme un segundo para abrir el programa de dibujo y cambiar la ventana que estoy compartiendo.
Listo, chicos. Vean. Vamos a ver. ¿Conocen los relojes de cronógrafo? ¿Saben cuáles son? Yo no, profe. Ok. Yo no. Ya les busco una imagen entonces para que la tengamos de referencia. Aquí, de hecho, ya encontré mucho. Acá con print screen para que sea más fácil. Y lo vamos a hacer chiquitico porque quedó inmenso. Estos que están viendo acá son relojes de cronógrafo. Se distinguen porque tienen estas caratulitas dentro de su cuerpo que son indicadores para medir tiempo en diferentes proporciones. Entonces, algunos de estos cronógrafos son cronómetros. Algunos indican el mes, algunos indican la hora a través de 24 horas, es decir, tienen múltiples utilidades. Diferentes relojes de cronógrafo pues sirven para diferentes cosas. Lo común que tienen ellos es precisamente que todos dentro de su carátula tienen estos otros tres circulitos que son como relojitos chiquititos integrados. ¿Ok? Entonces, noten que además todos ellos lucen como caros. ¿Ok? Ninguno luce exactamente barato, todos empiezan a lucir como caros. Es decir, los relojes de cronógrafo ya dentro de su configuración semántica contienen el mensaje de soy caro o tengo un costo más elevado que el común de los relojes. Y dentro de eso, pues hay muchas variables. Hay algunos que empiezan a lucir más deportivos, otros empiezan a lucir como más serios, algunos lucen como más exactos, algunos lucen como más trendy, todo depende de otras variables. Pero todos ellos, cuando uno los ve, cuando ve este conjunto, se da cuenta de que tienen pertenencia porque hay algo que los une. Ese algo que los une es la apariencia esperable. Entonces, si yo tengo que hacer un análisis de cuáles son esos... y esas características compositivas que configuran el reloj de cronógrafo, pues podría pensar número uno que la forma del reloj propiamente, la forma de la caja del reloj, que es un círculo, ¿ok? Ahora, además de eso, además de la forma de la carátula, tengo la forma de las caratulitas chiquititas que van por dentro, que también son círculos chiquititos, ¿ok? Para tener un reloj, indudablemente, tendríamos que tener las agujas. Las agujas son otro elemento compositivo que resulta importante para emitir el mensaje de soy un reloj. Sin agujas no tendríamos eso. Chicos, ¿qué otra cosa necesitaríamos para poder transmitir el mensaje de soy un reloj? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser? Los números, al menos Los números. Muy bien. Ahora, ¿necesariamente números o basta con las rayitas? ¿Qué es lo mínimo necesario? yo creo que basta con las fechas. Ok, perfecto. Entonces voy a ponerle rayitas. Crear los índices del reloj. Creo que debe estar como por acá. Sí, aquí está. Y estos son como cada 15 grados. Ok, ya tengo los índices por acá. También necesito una agujita pequeña y solo una para los cronógrafos. Otra cosa, entonces, emite el mensaje de soy un reloj. ¿Qué más le falta a esta composición para emitir el mensaje soy un reloj? Para que sea reconocible el reloj. Ahora, perdón, de pulsera, porque estamos trabajando con un reloj de pulsera. ¿Qué más le hace falta? La pulsera. La Ajá, pulsera. la cosa. Permiso, ya te doy la palabra, voy a dibujar la pulsera. Listo, aquí la tenemos. ¿Qué más falta?
Noten que no estoy intentando dibujar un reloj, simplemente estoy dibujando las piezas que lo componen. Cada una de las piezas corresponde a una categoría semántica. ¿Ok? Cuando ellas se integran, tienen que componer el reloj. Y si se siente incompleto, quiere decir que todavía no he encontrado todas las categorías. Entonces, vean, vamos a hacer el experimento, voy a integrarlo. Voy a agarrar este círculo, perdón, me equivoqué de color, y lo pongo sobre la correa. ¿Por qué no se me pintó? Ya sé. No, está bien. Entonces, llevo los índices y los pongo también donde se supone que corresponden. Llevo las agujas y también las coloco donde se supone que corresponden. Y me llevo el cronógrafo y lo coloco acá. Nada más que con el cronógrafo hay una regla especial que va a decir que se necesitan más de uno. Ponerle 3, porque el común de los relojes tiene 3 cronógrafos, entonces vamos a colocar 3. ¿Ya tenemos el reloj completo o todavía se siente incompleto? Tal vez le falta como ya para, La, como es la hora, digamos. ¿Le falta qué, perdón? Como la manillita que está de lado con la que se le mueven las manos. Ok, la corona. Perfecto. Se me había ido la palabra. Es que yo sí me acuerdo un poco de la nomenclatura porque ya hemos trabajado en diseño, en cursos de diseño del reloj. Entonces, no creas que soy tan culto, es que la parte académica me obligó. ¿Qué más le falta? ¿O ya se siente completo? Profe, faltaría la parte para amarrar la pulsera, digamos. Para amarrarla te referís a la hebilla. Ajá, eso. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a imitar la hebilla de este otro lado como un rectángulo solamente. Porque el objetivo de las categorías no es dar una realidad fotográfica, sino incluirla para percibir si ya está completo. Lo que estamos haciendo aquí no es redibujando el objeto, estamos intentando entender cuáles son los elementos compositivos que deben de utilizarse para poder conservar su apariencia esperable. Ahora tenemos la hebilla, tenemos la correa, tenemos los cronógrafos, tenemos los índices, tenemos la corona, tenemos las agujas. ¿Ya se siente completo o le falta algo? Yo lo veo bien. Listo. ¿Y el resto qué opina? Yo ya lo veo bien también, profe. Ya sí me da esa sensación de la imagen que mostró. Perfecto. Ahora, vamos a ver. ¿Será que el marco del reloj no es importante? Es decir, no es importante que el reloj tenga un grosor para emitir el mensaje de cronógrafo. Voy a devolverme a las ilustraciones. Quiero que noten lo siguiente. La mayor parte de estos relojes tienen un marco que es muy grueso. Pocos relojes de cronógrafo tienen un marco delgadito como este. Y noten que este otro tiene toda la connotación de reloj antiguo. ¿Ven? Ahora, cuando no existe el marco grueso, la parte gráfica del reloj sí se encarga de crear esa sensación de marco. Entonces vean que este tiene marco delgadito, pero la separación hasta los índices es tan grande que hace sentir que en realidad el marco es un poquito más grueso. Probablemente en nuestro inventario en el que estamos dibujando en este momento, se generar el marco. No lo voy a generar excesivamente grueso porque no es necesario en este momento todavía definir la proporción, apenas estamos explorando. Y eso hace que yo tenga que correr la corona para que me encaje. Ahora, ¿parece ahora más un reloj que antes o no? Yo siento que sí. Nos hace falta más cosas.
Emilia había puesto en los mensajes que los huequitos de la faja. Ah, ok, muy bien, perfecto. No los había visto porque no tengo vista de las dos cosas, solamente veo la pantalla en donde estoy dibujando. Vean, entonces, efectivamente pues, nos hace falta algo que sea el mecanismo de enganche, porque si esto tiene hebillas, la hebilla de alguna manera se tendría que enganchar. Por tanto, huequitos al menos que nos muestren o que indiquen ese mecanismo de enganche. Y probablemente esta correa necesite ser un poco más grande. ¿Hace falta alguna cosa, chicos, chicas? ¿O ya tenemos bien el reloj? Creo que si están los huequitos también para complementarle bien. ¿Cómo, perdón? Que si ya están los huequitos, creo que para complementar estaría solo de bien. Perfecto. Ahora me devuelvo a las imágenes. Solo hay una cosa que considero que hace falta. Noten que todos tienen los brazos para el enganche de la correa. Todos tienen estos bracitos que sirven como una interfaz para poder enganchar la correa. Eso es lo que considero que haga falta. Ahora, igual que ustedes, pienso que en este momento ya está completo el mensaje, pero noten que todos los relojes, o la amplia mayoría de los relojes, es decir, este no la tiene, pero la mayor parte de ellos sí tienen estos bracitos que sirven para enganchar la faja. Eso quiere decir que es una categoría que hay que inventariar porque la mayor parte de las ilustraciones lo tienen. Profe, y la cantidad de, bueno, no sé, de coronas, lo llamaste antes, es importante. Sí, sí lo es correcto. Entonces, en el inventario se registra, digamos, las características dominantes, porque te vas a encontrar con que algunos tienen uno, otros tienen dos y otros tienen tres, y tenés que tomar una decisión de cuántos vas a registrar. ¿Ok? Denme un toquecito. Listo. Y ya aquí básicamente tendríamos el inventario de categorías del reloj. ¿Les queda un poco más claro este ejemplo? Levanten la mano si les quedó un poquito más claro lo que hay que hacer. ¿O a qué me refería cuando hablaba de la composición del objeto? Básicamente, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a través de esta técnica es encontrar estos elementos compositivos que tiene el edificio desde tres órdenes de información, pero eso ya se los voy a explicar conforme les lea la técnica. Uno tiene que ver con las categorías propiamente. Esto que encontramos acá son las categorías. Tenemos una categoría que se llama la faja, otra categoría que son los huecos, otra categoría que es la hebilla, otra categoría que son los brazos, otra que son los cronógrafos, otra que son los índices, otra que es la corona, otra que es el marco, otra propiamente que es la esfera del reloj, es decir, la parte interna donde está integrada las agujas, los índices y demás, y tendríamos el marco. Entonces, todos estos en conjunto nos ayudan a transmitir el mensaje: soy un reloj de cronógrafo. ¿Okay? Pero noten que estas categorías que identificamos no nos ayuda a decir que el reloj sea caro o que sea sofisticado, nada más que es un reloj de cronógrafo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a buscar en esta tarea? Definir cuáles son esas características compositivas que tiene el edificio que nos ayuda a emitir el mensaje: soy un edificio de gobierno. Y en la siguiente tarea, lo que vamos a hacer es averiguar cuáles son las características que nos ayudan a emitir la frase semántica que ustedes codificaron. Eso es otro enano de otro cuento para otro momento del curso. Vuelvo a cambiar la pantalla y les voy a compartir la del PDF con la técnica, porque ya son las 9 y por supuesto que quiero que quede espacio para preguntas en caso de que tengan dudas.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Pues primero, necesitamos seleccionar una muestra del vocabulario visual que será empleada para realizar el inventario de categorías. Esta muestra puede o no formar parte de un análisis semántico hecho con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta técnica la podemos aplicar a pesar de que no hayamos hecho un análisis semántico. Pero, si se hizo primero un análisis semántico, es mucho más fácil aplicar esto. Segundo, para cada imagen calcar sus contornos para definir cuáles son los elementos de contenido que se repiten en la mayoría de los ejemplos. Es necesario cuantificar la presencia relativa que tiene el contenido respecto del total en términos porcentuales. Los contenidos similares forman una categoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarrar las 10 imágenes que tengamos dentro del cuadrante y calcarlas, literalmente, de manera que nos ayude esa calca a entender cuáles son las categorías. Entonces, si tenemos imágenes que tienen cúpulas, pues la cúpula probablemente integra una categoría. Si tenemos imágenes con columnas, pues probablemente las columnas integren una categoría. Si tenemos imágenes con ventanas, pues van a configurar una categoría y así sucesivamente. Si tenemos un zócalo o si no lo tenemos, o más bien, si tenemos un zócalo, integraría categoría. Si no lo tenemos, entonces sencillamente no existe dentro de la composición. Lo que estamos buscando entonces, insisto, es empezar a entender cuáles son esos elementos compositivos que generan la imagen del edificio público. Tercero, van a realizar una descripción de en qué consiste cada categoría que identificaron y se justifica por qué es considerada relevante para ser incluida en el inventario de categorías. ¿Para qué es este paso? Pues para que uno reflexione si la categoría de verdad es categoría o si es integrante de otra, porque algunas veces pasa eso. Cuarto, identificar cuál es la jerarquía de categorías comunes en la muestra. Cada categoría identificada debe ser asociada a un nivel jerárquico. Esto quiere decir que se requiere definir cuál es la posición que tiene dentro de un objeto en términos de su importancia relativa. Definir cuáles están en una primera posición jerárquica, cuáles en una segunda y cuáles en una tercera. ¿A qué se refiere esto? De que hay elementos compositivos que tienen predominancia. Los que tienen predominancia se encuentran en un nivel 1 de jerarquía. Entonces, en el vocabulario visual que ustedes recolectaron, pues habrán encontrado edificios que son muy horizontales y que tienen un punto focal muy alto. Ese punto focal definitivamente está en el primer lugar de jerarquía. ¿Por qué motivo? Porque es el que llama la atención y la vista, la mirada se va hacia él. Entonces tenemos que definir de las categorías que encontramos cuáles están en un primer nivel de jerarquía, cuáles en un segundo y cuáles en un tercero. Entendiendo que nivel de jerarquía no quieren decir necesariamente que es algo menospreciable. Es decir, algo que esté en el tercer nivel de jerarquía no necesariamente quiere decir, o sea, ese tercer nivel quiere indicar que sea menospreciable, simplemente que se percibe de último. Porque podría suceder que algo que está en un tercer nivel de jerarquía, cuando se elimina, se nota demasiado. Y por tanto, se emite el mensaje de que el edificio está incompleto. Quinto, definir cuál es la política de ubicación física de cada contenido. Se define cuáles son los lugares determinados para cada uno de los contenidos. Entonces, lo que se hace ahí es determinar claramente en qué parte, en qué posición física del espacio se encuentra cada uno de esos contenidos que fueron encontrados. Corresponde a esto que hicimos al final de ordenar las diferentes piezas del reloj. Si recuerdan, yo las dibujé todas separadas y después las integré. Y las integré con la intención de saber si esto estaba completo. Si al integrar todas las piezas que uno dibuja por separado, el edificio se siente completo, entonces probablemente ya identificamos la mayor parte de las categorías. Y a la vez ya identificamos cuál es la posición física que tiene cada una de ellas. Sexto, registrar de manera gráfica los resultados del inventario de categorías. Es necesario generar un modelo explicativo que muestra la forma, los mínimos comunes en el contenido, su importancia jerárquica y su ubicación dentro del objeto. Entonces, ¿qué es lo último que hacemos? Hacer un diagrama, un pequeño dibujo que muestra las categorías, sus relaciones, y en el dibujo se expresa entonces cuáles son las categorías y cuál es la ubicación en el espacio. Por escrito, entonces se indica cuál es el nivel jerárquico de cada categoría. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Tengo una mano levantada, 3 manos levantadas. ¿Se les olvidó bajar la de hace rato o tienen dudas? Asumo que se les olvidó bajarla. Chicos, ¿no hay dudas hasta acá?
No, profe. Ok, listo. Vean, entonces, el paso 1 corresponde redibujar cada uno de los ejemplos. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos es una calca, es calcarlo literalmente. Si ustedes quieren, pueden hacerlo en un programa de edición vectorial. Sin embargo, puede hacerse a mano con papel transparente. ¿Por qué es importante hacer las calcas? Porque al dibujarlo se evidencia más fácilmente cuáles son los elementos compositivos que tiene el edificio. ¿Por qué no vamos a confiar en simplemente verlo e inferirlo? Porque es la primera vez que ustedes hacen este trabajo. No hay todavía rutas neurales que estén encargadas o especializadas en distinguir ese tipo de información. Por tanto, hay que crearlas. Y para crearlas se necesita la acción del dibujo. Una vez que tengamos esos 10 ejemplos, son entre 8 y 10 ejemplos. Si tenemos 5 ejemplos, sépanlo, son muy pocos y necesitamos más. Entonces, ¿qué pasa si seleccionamos un cuadrante que tiene solo 5 ejemplos? Puede pasar una de dos cosas. La primera, pues que simplemente hacemos una búsqueda en internet selectiva de edificios que calcen dentro de ese cuadrante, lo cual es perfectamente válido. ¿Por qué motivo? Porque emiten los mismos mensajes que yo ya identifiqué. Si emiten los mismos mensajes, no hay ningún trauma, funcionan perfectamente. Porque lo que estamos buscando precisamente es primero definir la apariencia esperable y posteriormente definir esos mismos mensajes que yo ya encontré. Uno. O número 2, fijarnos en cuál de los dos cuadrantes es más afín al que yo seleccioné y utilizar las ilustraciones de esos dos cuadrantes para completar las que hacen falta. Cualquiera de las dos vías es válida porque, ¿cómo se llama? Porque los edificios conservan los mismos mensajes. Una vez que tenemos los dibujos, entonces lo que se hace es definir cada una de las categorías. Ustedes fijo van a tener una categoría que se llama columnas y fijo van a tener una categoría que se llama paredes. En algunos casos podríamos tener torres, en otros casos podríamos tener cúpulas y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta plantilla es precisamente para que ponga el nombre de la categoría y de una la justificación del por qué consideran que es una categoría. ¿Ok? E insisto, esta parte es importante para poder reflexionar si una categoría de verdad lo es o si más bien está ligada, amarrada a otra, si las dos cosas conforman una misma categoría. Por último, cuando ya las tengo ubicadas, lo que se va a hacer es dibujarlo, dibujar las categorías. Entonces, se dibujan las categorías por separado. Es decir, si yo tengo una categoría que se llama columnas, dibujo columnas. Si yo tengo una categoría que se llama cúpula, dibujo una cúpula por aparte. Si yo tengo una categoría que se llama puertas, dibujo las puertas por aparte y así sucesivamente. Con ello, entonces, al integrar todos estos dibujos, por supuesto los puedo hacer más grandes o más pequeños según yo necesite o según el inventario necesite. Puedo identificar, número uno, si todas las que identifiqué son suficientes para configurar el mensaje soy un edificio público de gobierno o si hace falta alguna. Y a la vez, en el momento en que estoy generando el dibujo, puedo empezar a darme cuenta de asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la proporción. De repente el inventario puedo sentirlo como que esto todavía no está lo suficientemente largo, está como mucho más alto que largo. Quiere decir que hay un problema de proporción de por medio. Entonces puedo ir identificando también asuntos que en realidad tienen más relevancia en la siguiente técnica, pero desde ya estoy percibiendo. Una vez que tenemos el inventario ya listo, definido para imprimir, hay que definir la importancia jerárquica que tiene cada una de las categorías en la composición en estos tres niveles, primero, segundo y tercer lugar. E insisto, esto es para saber en términos de percepción qué es lo más importante, eso que llama la atención de primera entrada y qué se distingue o qué se discierne de último lugar. Con el dibujo tenemos dos cosas. Número uno, las categorías y número dos, su ubicación en el espacio. Con este cuadrito que tenemos acá, tenemos el tercer orden de información que hay que averiguar con esta técnica, que es la importancia jerárquica de cada uno de los elementos que componen la imagen esperable del edificio de gobierno. ¿Comprenden, chicos? ¿Vamos bien? En realidad eso es todo lo que hay que hacer en esta tarea. ¿Alguna duda hasta el momento? Ninguna, profe. Esta tarea, como se los había mencionado antes, es mucho más sencilla que las que hemos hecho porque comprende solamente entender cómo se estructura
los elementos compositivos del edificio. Era mucho más compleja la de los ejes semánticos. Y va a ser más tediosa la que sigue después, la de determinar mínimos comunes. Sin embargo, cuando uno tiene esas tres cosas, puede diseñar básicamente lo que sea, porque tiene el ADN que emite los mensajes, tiene los elementos compositivos que deben de existir, y les da también luces para innovar. Porque el objetivo de todo esto no es que definamos reglas para obedecerlas a ciegas, sino más bien entender cómo se configura el mensaje para saber también en dónde yo lo puedo afectar, en dónde hay brechas de innovación, por ejemplo. ¿Qué puedo yo aportar como arquitecto teniendo esta base? El asunto es entonces que si ustedes necesitan, por ejemplo, supongamos que están diseñando un mall y el mall tiene que generar la sensación de poder, que estén en capacidad de entender qué edificios tienen esa emoción implícita y poder entender también qué características del edificio es la que lo emite, y eso lo puedan llevar a su propio proyecto. Regálenme un segundo que estoy buscando proyectos de semestres anteriores para que vean los ejemplos de los inventarios de categorías. Ok. En este proyecto tiene un nombre diferente porque esta técnica originalmente se llamaba inventario de contenidos. Pero en nuestra carrera, dentro del campo de comunicación visual, hay una técnica que también se llama así, que tiene exactamente la misma lógica, pero el objeto de estudio es el diseño de la información. Entonces a los estudiantes se les hacía una confusión acerca de cuándo se estaba hablando de una y cuándo de otra. Por ese motivo, para desambiguar, dentro del análisis perceptual, pues bautizamos la técnica como inventario de categorías y no de contenidos. Esto es para el diseño de una estación de bomberos. Este es el cuadrante que fue seleccionado por el grupo de estudiantes. Esto que tenemos acá es el inventario de categorías. ¿Ok? Entonces noten que aquí ellos identifican cuáles son las categorías. Y aquí dentro del diagrama entonces muestran la integración de esas categorías. Y noten que la intención no es diseñar una estación de bomberos acá, es simplemente dibujar las categorías para comprobar que esto está completo. ¿Cómo nos damos cuenta de que está completo? Se confronta con los ejemplos originales, que son estos de por acá. Listo. Y a partir de ellos, entonces tenemos la comprobación de si se están encontrando todas o si se está quedando corto. Por cierto, esto que tenemos acá, este ejemplo de aquí, es la estación que diseñaron. Y pueden notarse que se integran naturalmente con todos los demás ejemplos que tenemos por acá. Ahora, aquí está. Este que ya se los he mostrado antes es para el diseño de una basílica y les quería mostrar de nuevo este porque si notan tenemos dos inventarios de categorías. ¿Por qué motivo hay dos? Porque dentro del cuadrante hay dos tipologías diferentes en la composición de los edificios. Una que era completamente simétrica, que emite principalmente el mensaje de tradicional antiguo, y otra que es asimétrica, que emite principalmente el mensaje de moderno. Entonces, como habían
dos tendencias completamente diferentes e irreconciliables en términos de significado, se hizo necesario generar dos inventarios de categorías. Entonces, puede pasar dentro de esos cuadrantes que no se pueda sintetizar toda la información en un solo inventario, lo cual les indica que es probable que haya que hacer dos. ¿Ok? Entonces, esto no es algo extraño que pase, podría suceder. Al integrar entonces sus categorías en un edificio de no les sale de ninguna manera, entonces lo que pueden es repensar para ver si el asunto es más bien que existen dos tipologías tan diferentes que merece más bien separar el inventario de categorías en dos partes. Y me devuelvo para mostrarles el caso también de la Asamblea Legislativa que tiene dos inventarios de categorías. Este es el del museo. Aquí está. Aquí está. Entonces, noten que en este caso son bastante más similares que en el caso de las iglesias, pero el hecho de que una tipología tuviera una torre en el puro centro y el otro una cúpula sí generaba una diferencia muy marcada. Por ese motivo entonces los estudiantes decidieron separarlo en dos inventarios diferentes. Y de hecho la propuesta final está centrada en ambos, es decir, ellos tomaron elementos de ambos inventarios para poder generar su propuesta de diseño. De manera que si al estudiar sus edificios ustedes se topan con algo como esto, es probable que necesitemos hacer dos inventarios. Noten que el objetivo del diagrama no es diseñar una propuesta de edificio, es simplemente dibujar las categorías, integrarlas para ver si el diagrama final, el dibujito final, parece a alguno de los edificios que están dentro de su cuadrante. Si se le parece, si lo recuerda, entonces quiere decir que ya nuestro inventario está completo. Si no, quiere decir que probablemente nos falta o encontrar algo de alguna categoría o mejorar proporciones dentro del inventario. Entonces, chicos, ¿dudas al respecto? Profe, esas líneas anaranjadas que están ahí, ¿qué son? Las líneas. Ajá. Ok, es porque dentro del inventario pusieron la cantidad de cuerpos que implica la altura del edificio, porque resultaba importante. Entonces, si te das cuenta, esto está indicando como los niveles de altura. Es decir, que este edificio tiene la altura de 4 niveles al menos, igual que este otro. Ah, ok. Y eso hay que ponerlo, ¿no? Sí, si es importante para el edificio, sí se pone. Ok, ok. Me explico, en algunos casos, es que esto no es algo que se va a utilizar siempre. En este caso sí, porque estos edificios son monumentales. Es decir, tienden a ser mucho más grandes que un edificio regular, por el tema de que es un edificio de gobierno y entonces tiene que emitir el significado de poder. Y normalmente eso se logra más cuando ¿cómo se llama? Se exagera la escala. Por factor potenciador de escala, según vimos en la clase de contraste. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Tengo mano levantada de Lourdes. No, se había quedado. Ah, bueno. No. No más dudas, chicos. Silencio largo, parece que no. Ok, entonces, en síntesis, ¿qué hay que hacer? Número 1, agarrar las fotografías de los edificios que están dentro del cuadrante y calcarlos. Número 2, utilizar las calcas para identificar las categorías. Aquellas cosas que se repitan más en los edificios identifican una categoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es necesario que la categoría esté en la totalidad de los edificios. De hecho, basta con que exista para que registremos la categoría.
¿Ok? Porque podrían haber edificios que tengan categorías de que no, vamos a ver, que no poseen los demás, pero que esa categoría lo identifica de alguna manera. Entonces nosotros lo que hacemos es registrar todo lo que hay. Una vez que las tenemos identificadas, las vamos a dibujar separadas. ¿Ok? No vamos a ir dibujando un edificio. Vamos a dibujar cada categoría por separado. ¿Ok? Una vez que ya tenemos todas las categorías dibujadas, lo que sigue es, ahora sí, armemos el edificio, armemos el Lego. Una vez que esté armado, ahí es donde me doy cuenta de, número 1, si las categorías están completas. ¿Cómo sé eso? Si el dibujito resultante ya emite el mensaje de soy un edificio público de gobierno como lo emiten los originales, ¿cómo se llama? Los integrantes del vocabulario visual. Número 2, ahí mismo en el dibujito yo ya sé cuál es la posición en el espacio de cada uno de ellos. Ahí mismo en ese diagrama me empiezo a enterar de si la proporción es importante o no lo es, y si es importante la puedo registrar como lo hicieron en este ejemplo que les acabo de mostrar. Si no, no hay mucho problema porque de todas formas la proporción normalmente es algo que incide mucho en la frase semántica. Entonces igual la vamos a detectar después en los mínimos comunes. Y lo que nos quedaría entonces es de identificar qué categorías están en un primer nivel de jerarquía, en un segundo nivel de jerarquía o en un tercer nivel de jerarquía. Y eso correspondería a la tarea que hay que desarrollar la próxima semana. Pues si no tienen más dudas, creo que podríamos dar por finalizada la sesión de hoy. A menos que tengan dudas de alguna otra especie, que por supuesto también las podemos atender en este ratito. Y yo creo que no, profe. Perfecto. Ok, chicos, entonces si no tenemos dudas, nos vemos la próxima semana. Ok, muchas gracias, profe. No, con mucho Ok, gusto. profe, Más bien, gracias. muchas gracias a ustedes por su comprensión y su ayuda.